A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, un gusto nuevamente con ustedes de Economía en 3D, con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa y Mauricio Pozo, quienes hablan, para tratar temas en esta ocasión que tienen que ver con el programa económico que se ha escuchado, se va a presentar en los próximos días, y asimismo pues los cambios que se han producido en el equipo económico con la salida del ministro Carlos de la Torre y el ingreso de la ministra María Elsa Viteri. Queremos que este es un tema que vale la pena comentarlo, hacer un poco de historia y de memoria sobre estos asuntos y sobre esa base pues contribuir al entendimiento de la coyuntura económica actual. Tal vez para empezar indicando que si uno quisiera hacer una especie de balance a la gestión del ministro que acaba de dejar el cargo, yo en lo particular diría fue la continuación de lo que se vio en el periodo anterior, es decir, lo que se hizo en el gobierno de Correa continuó aplicándose en el actual gobierno. Me refiero a una política fiscal expansiva, no se vieron acciones de reducción del gasto público, como tampoco reducción del desequilibrio fiscal. Los desequilibrios finalmente llegaron a ser cercanos al 7%, yo diría van a ser en 3 años consecutivos en un porcentaje similar. El endeudamiento siguió siendo la forma de cubrir los gastos. No se tomaron decisiones para devolverle al Banco Central, por ejemplo, la plata que le deben y que debilitó la posición patrimonial del Banco Central, como no se hizo lo que debía hacerse en el campo del seguro social. La situación del sector externo sigue siendo muy frágil, es decir, no veo o no he visto yo al menos cambios mayores en lo que se hizo en los últimos 9 meses ya del actual gobierno por parte del ministro que se retira. Si me permites, Mauricio, claro, de lo que hablando de Carlos, del anterior ministro de Finanzas, él fue uno de los propulsores del cambio en la política monetaria. Él jugó un papel importantísimo en la modificación de la ley de régimen monetario por el Código Monetario. Él fue un partícipe, yo creo, intelectual de eso. Él es el que habla de que el país necesita liquidez y gran parte de los problemas del endeudamiento externo no señalan que es la diferencia entre gastos e ingresos del sector público, sino meten también una falta de liquidez y que es necesaria la liquidez y que por eso viene el dinero, que es lo que mantiene el foro alternativo, que una de las miembros de ese foro alternativo ha sido designada ministro de Finanzas. Respecto a lo de ella, lo que tenemos muy claro es que ella fue la que hizo la renegociación de la deuda, ¿no? Una renegociación de la deuda que fue un poco no ética, diría, porque se habló mucho antes de que el Ecuador no iba a pagar, que era una deuda ilegítima. Entonces eso hizo que en el mercado internacional el precio de la deuda ecuatoriana baje, y cuando fue a participar en un refinanciamiento de la deuda pudo lograr una compra de deuda a precios extremadamente bajos. Entonces también ella fue la causante de la primera deuda de las divisas anticipadas de petróleo, y señalaba ella de que ahí comienza el inicio de que esas deudas anticipadas de petróleo no eran parte de la deuda externa, que era una operación comercial de Petroecuador.
Eso también es una cuestión de la época de la ex ministra de Finanzas y actual designada ministra de Finanzas. Por el resto, yo no tengo mayor información sobre... Sí, bueno, yo te podría anticipar que ella precisamente fue parte del equipo que planteó la moratoria de deuda. Dijo que el país no iba a pagar las obligaciones, el precio de los papeles bajó, y cuando estaba bajo es cuando ellos plantearon la recompra. Así es. Eso fue muy mal visto por los mercados internacionales, al punto que la factura nos la pasaron, porque eso se expresó en lo que nos ha costado levantar recursos del exterior. Así que en ese sentido me parece que la decisión del nombramiento no va en la línea de recuperar la confianza internacional, y yo diría la nacional tampoco. Este no es un tema personal, y yo no tengo relación con la señora, sin embargo es un tema de política. Sí. Y los mercados en eso son muy sensibles. Y ve, Mauricio, a lo mejor quien le hizo la operación de recompra de la deuda ecuatoriana, o sea, el refinanciamiento de la deuda ecuatoriana, puede participar ahora que están hablando de que se necesita renegociar la deuda, pueden moverse por ese lado. Y ese proceso yo le veo muy complicado. Un proceso de replanteamiento de la deuda, de renegociación, de canje, sin apoyo internacional, con los mismos niveles de riesgo. ¿Sobre qué base van a replantear? Bueno, ahora creo que el Ecuador es un país que no cuenta con recursos suficientes. Entonces la banca privada internacional, así como le pidió a Correa cuando hubo la apertura de los bonos en la época del ex ministro Herrera, que era necesario un informe del Fondo Monetario Internacional, igual le van a pedir ahora. Yo creo que le van a pedir un informe para poder refinanciar. Probablemente sí. Lo que va a pasar es que le van a decir cómo está la cosa, pero no van a poder decirle qué cambios van a hacer. O al menos hasta este momento yo personalmente me he vuelto absolutamente escéptico de que haya cambios de forma y de fondo en la conducción económica, cuando vemos que hay una suerte de continuación en el equipo y en las políticas de lo que se venía aplicando. Yo creo que ahora va a haber una profundización más hacia el lado negativo en el manejo de la política económica, porque ahora es cuando el presidente de la República requería realmente de que se maneje con eficiencia la parte económica, que se maneje con eficiencia el Banco Central, que el Banco Central no ha sido manejado, lo que yo decía, en los 11 años no ha sido manejado por gente experta en política monetaria. No ha habido, ni en el directorio, ni en la administración del banco, personas que sean especialistas en monetaria. Ahora no se va a esperar ningún cambio, ¿no? Entonces vamos a enfrentar un problema serio, monetario, fiscal, que es el origen de los problemas del país. El problema fiscal es el origen del problema de balanza de pagos, es el origen del problema monetario, porque al Banco Central le han sacado todo lo que han podido para tratar de resolver el problema fiscal. Pero no se dan cuenta que cuando vos le sacas dinero al Banco Central, estás sacando lo que se llama dinero primario. Dinero primario que se convierte en dinero secundario. O sea, hay un multiplicador de liquidez y eso va al sector financiero. Y en el sector financiero, que nosotros no tenemos demanda suficiente, por eso la deflación monetaria, porque la demanda no es suficiente a lo que se está presentando como oferta. Entonces están bajando los precios, la inflación es negativa, entonces hay un problema financiero latente. Un problema financiero latente con un banco central que no tiene respaldo para enfrentar cualquier problema del sector financiero. Entonces el presidente de la República tiene que entender que cuando yo me voy a operar de la cabeza, busco una persona que sea experta en eso. Y lo mismo es en la parte económica, mucho más grave todavía. Si yo voy a manejar la política fiscal, la política monetaria, tiene que ser gente experta, gente que se ha especializado en el manejo de ese tipo de actividades económicas. Entonces, no es cuestión de inventarse de que cualquiera puede manejar el Banco Central, cualquiera puede ser ministro de Finanzas. Entonces, ahora lo que necesita es gente que venga a analizar las cosas, que vea cómo resolver estos serios desequilibrios fiscales que para mí son más serios que los que enfrentó Maguad.
¿Qué opinas tú, Daniela? Es sorprendente el nombramiento de Mariel Saviteri, porque Mariel Saviteri, como ustedes dicen, fue la persona que tuvo responsabilidad directa sobre el tema del default. Entonces, claro, en relación a los mercados internacionales es la peor carta de presentación posible, porque los mercados internacionales van a reaccionar mal. ¿Por qué van a reaccionar de otra manera? Entonces, es sorprendente. Yo francamente no entiendo la decisión del presidente. No entiendo. Me parece incomprensible. Ahora, los mercados externos son mercados súper, yo diría, súper sensibles a las acciones de los gobiernos y ven mucho los personajes que manejan los temas económicos. O sea, quieren ver a los ojos y quieren sentir que hay confianza en lo que te dice y lo que va a hacer. Pero además aquí ya tienes un antecedente. O sea, ya miraron esos ojos. Ellos ya miraron, ya le conocen, claro, ya saben cómo actuó. Es lo que te quiero decir, si ella quisiera cambiar lo que hizo, va a ser muy difícil que genere la confianza para que eso se pueda dar. No, eso no va a ser posible, al menos en el corto plazo no va a ser posible. Oye, y la relación con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con los multilaterales, que no es tú necesitas una relación con ellos, porque son gente que son expertas. A nivel mundial el Fondo Monetario es la institución, quieras o no, que tiene un conocimiento el conocimiento más profundo sobre la política monetaria. Ahora, que tú estés de acuerdo con las políticas o no, con el Fondo Monetario es diferente, pero tú vas al fondo cuando quieres hacer una legislación monetaria, tienes que tomar los preceptos de esa legislación que sale del Fondo Monetario Internacional. Cuando hicieron el Código Monetario aquí en el Ecuador, hicieron lo que digo yo, al llano, sin tomarse en cuenta lo que en realidad, cómo se hacen las leyes a nivel internacional. ¿Qué es lo que debe haber en una ley de régimen monetario? ¿Qué es lo que debe haber en un código monetario? No es una cuestión que nace del Ecuador, que el Ecuador puede crear, que es lo que hicieron, sino que tiene que basarse en lo que se basan todos los países del mundo. Hay conceptos que se incluyen en esas leyes. Y lamentablemente, la década perdida, como digo yo, que para mí es lamentable después de haber sido yo funcionario del Banco Central como 19 años, a mí sí me da pena, terriblemente, ver lo que es el Banco Central ahora, de lo que era antes. Antes el Banco Central tenía funcionarios que habían estudiado en Harvard, que habían estudiado en Princeton, que habían estudiado en Columbia, que habían estudiado en Inglaterra, que habían estudiado en Chile, que habían estudiado en Francia, en Alemania, gente experta en diferentes ramas. Y ahora, y esos son los que manejaban la política monetaria. Y la política fiscal también, gente experta. Muchos economistas que manejaron la parte fiscal eran gente que tenía conocimiento sobre la política fiscal. Y el país, después de la dolarización, tuvo un periodo muy positivo en el manejo de las variables macroeconómicas, hubo equilibrio. Ahora, en la década perdida, tuvimos todo lo contrario, y el Ecuador está enfrentando la quiebra del IES, la quiebra del Banco Central y una burbuja de liquidez que requiere de un manejo extremadamente eficiente y que no lo vamos a poder lograr. Pero por eso justamente es sorprendente la decisión del presidente. Así como debe sorprender la decisión del gobierno frente a Maduro. ¿Cómo es posible, oye? ¿En qué país estamos viviendo que apoyemos a Maduro? Está bien que apoye Bolivia, está bien que apoye Nicaragua y Castro, pero no una persona con la frente, con 4 dedos en la frente, no le puede apoyar a Maduro. Y el Ecuador le está apoyando. Entonces, es la política internacional y la política económica la que está en la deriva, en el caso del Ecuador. Aquí nosotros tenemos, lamentablemente, el efecto de la deuda, porque el efecto de la deuda te esconde los problemas. La deuda es una especie de, como hemos dicho muchas veces, anestésico, algo que no permite que se manifiesten los errores de la política económica, esconde los problemas. Y eso es un mal que va creciendo. El gran problema es cuando eso se corta y empieza a sentirse, pero de una manera mucho más agresiva, los errores acumulados a lo largo del tiempo.
¿Cómo es posible que nosotros hayamos recibido un país como ciudadanos, me refiero, en mayo del año pasado, con un problema fiscal del tamaño que se tuvo, y para el presupuesto, por ejemplo, de este año, no haya reducción del gasto público? No hay reducción del gasto público. Así es. O sea, ¿cómo podemos entender la convicción de las autoridades y del gobierno sobre un problema que está ahí? Yo creo que es importante a veces nuevamente insistir en por qué un problema fiscal es un problema para todos. Es un problema para Ahora, no es una discusión entre académicos, es un Mauricio, tema real. Tú dices que el financiamiento externo tapa las cosas, ¿no es cierto? Tapa La las deuda cosas. en general. La deuda tapa las cosas. Pero el problema que nosotros enfrentamos es que el mercado en Nueva York van inversionistas de todo el mundo. Unos inversionistas que, como la lotería, son amantes del riesgo. Entonces, si ven que los papeles de la bolsa de los Estados Unidos pagan 1, 1,5%, 2, 3%, pero hay uno que está pagando el 9,5%, como amante al riesgo, yo puedo destinar una parte de mis recursos que estoy invirtiendo en comprar estos papeles. Mira, papeles venezolanos, el Goldman Sachs le compró con un 30 y pico de descuento. Entonces, posibilidades de obtener financiamiento en ese mercado donde van amantes al riesgo y no amantes al riesgo, gente que tiene aversión al riesgo, pero tienes de todo, pero de cientos de miles de millones de dólares que se mueven en el mercado. Entonces, el Ecuador va a tener posibilidades de seguir haciendo eso, y a pesar de que la ministra actual de Finanzas tiene un problema con el mercado porque hizo un default en donde muchos de los inversionistas perdieron casi un 70% por tener deuda ecuatoriana. Esos muchos deben tener papeles actualmente del Ecuador. Entonces van a haber un recelo. Ese recelo se va a reflejar en la tasa de interés. Máxime cuando Mauricio y Daniela, en el momento actual hay una expectativas ya muy claras de que la tasa de interés en los Estados Unidos está subiendo. Entonces, si va a subir la tasa de interés, el problema va a ser más grave todavía. Entonces, todo eso necesita el gobierno tomar muy en cuenta, comenzar a leer, aunque sea, que lean los periódicos, que es lo que dicen en el resto del mundo, oye, pero algo tienen que leer, no puede quedar así ciegos. Bueno, vamos a entrar en una primera pausa, estimados amigos, continuamos en un momento más. Enseguida volvemos, Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes mami, descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos, Economía en 3D. Estimados amigos, nuevamente con ustedes, Economía en 3D, con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa y con Mauricio Pozo, analizando la coyuntura económica actual, el futuro programa económico que se está elaborando y que todavía no conocemos, así como el cambio del ministro de Finanzas, toda vez de lo que se conoció de la salida de Carlos de la Torre y el ingreso de María Elsa Viteri. Pero Mauricio, en ese tema de la elaboración del programa económico, estaba haciendo el equipo económico anterior. Sí. ¿Será que se mantiene ese programa económico? Pero no sabemos cuál es el programa económico. Pero digamos, Pero están Podemos- al menos lo que estaban haciendo.
Bueno, lo que estaba sobre la mesa, si le podemos dar esa denominación de programa económico, yo le veo muy complicado que le den cambios de fondo a lo que se venía haciendo. No, y otra cosa, ¿tienen capacidad para analizar el plan económico que estaban haciendo? Eso también hay que ponerse a pensar hoy. ¿Tienen capacidad para hacerlo? Porque se entiende que quien estaba haciendo el programa económico fue el ministro que salió. Carlos de la Torre. Carlos de la Torre, él estaba dirigiendo el equipo. Es. Que él, en parte, tenía algunas ideas de economía, ¿no? Que uno no podía estar de acuerdo con las cosas que manifestaba y que se metió mucho en la parte monetaria y sin tener conocimiento, pero algo estaba ahí elaborando, hablaba de la deflación fiscal y cosas de ese tipo, que son argumentos conocidos a nivel mundial. ¿Qué esperamos ahora? ¿Qué esperamos ahora? ¿Cuáles van a ser las ideas que van a salir? Yo creo que ideas que van a salir muy fuera de la teoría económica. Bueno, probablemente estén pensando en levantar recursos de alguna forma, y en ese sentido no me extrañaría que piensen aplicar alguna reforma tributaria que les dé algo más de plata. Me preocupa que vuelvan a cerrar más la economía con aranceles mayores. ¿No te preocupa que el presidente de la República dijo que no iba a tapar más los impuestos y que ahora cambie? A los 6 meses. Bueno, me preocupa eso y muchas otras cosas. Bueno, pero eso te digo. Pero yo creo que pueden irse por ahí. No quiero dar ideas malas. O sea, que vos no aceptas la palabra del presidente, ¿no? El presidente dijo, no más impuestos, y ya van a adoptar nuevamente. Se dijo, Rodrigo, que hay que reducir el gasto del 5 al 10% dependiendo del sector. Sí. El presidente tiene que decirles a los ministros, aquí me demuestras el presupuesto aprobado y el presupuesto recortado en el 5, el 10, qué partidas estás eliminando para que pueda darse la baja del 5 o del 10%. Ese proceso no se ha dado. Ni tampoco se ha dado lo que dijo el presidente. No más impuestos, ya no. Con esto se terminaron políticas de modificación de política tributaria. Pero el presidente cambia el presidente. Ahora, ¿habrá más impuestos? ¿No habrá más impuestos? No sé. Pero uno acepta la palabra, estas cuestiones del presidente, cuando habla y dice que se preocupa de los derechos humanos en Venezuela, de la pobre gente. Se ve, mira, hasta gente de pueblo en el Ecuador mira en la televisión cómo esos pobres venezolanos están saliendo de Venezuela. Y tú ves aquí en el Ecuador, y después de ver a esa pobre gente que viene llorando, el Ecuador le sigue apoyando a un camionero en Venezuela. Eso no es justo, eso no es ideología. En términos de la trayectoria de Marielza Viteri, hay un tema que ella tuvo muy buena relación con los organismos internacionales de Naciones Unidas y también con la cooperación. Cuando ella estaba de ministra, inició el proceso de finanzas públicas con enfoque de género y ganó un premio. Yeah. Ella ganó un premio internacional en Europa que fue premiado el Ecuador porque fue de los primeros países que empezó a tratar este tema. Pero claro, ese es el enfoque, digamos, desde la parte social. Pero desde el punto de vista de la deuda, del manejo de deuda, ella tuvo muchísimos problemas. Y claro, ahorita yo supongo que la decisión de nombrarle a ella es tomando estos parámetros, que es una persona que se preocupa de las políticas sociales, que le importa el tema de temas fiscales relacionados con políticas sociales y con la educación fiscal. Quizás se dedique solo a eso. Pero claro, todos los otros temas quedan pendientes. El gran problema es que, claro, aquí le ven como una suerte de descuido el hecho de que uno esté preocupado de los temas fiscales, monetarios, como que eso va en contraposición de la política social del gobierno. Son temas complementarios, pues, precisamente para precautelar el que el sector social reciba lo que debe recibir. Hay que hacer bien las cosas. Y ahí lamentablemente no se ven los cambios que corresponden. ¿Cómo puede ser que el Ecuador
esté atravesando una coyuntura donde se juntan indicadores como decir 7% de déficit fiscal, necesidades totales de financiamiento probablemente en 15.000 millones en el total, inversión extranjera menor al 1% del PIB, la menor de la región, riesgo país el segundo más alto de la región, reservas internacionales absolutamente escuetas e insuficientes para cubrir las obligaciones de corto plazo. Ahorros no existen. Acuerdos comerciales con Europa, no con los principales socios del mercado de comercio del Ecuador como es Estados Unidos. Tú dices, ¿cómo puede ser que con todos esos problemas, con un seguro social al punto de la quiebra que ya no puede pagar pensiones, tiene que desinvertir para pagar las pensiones actuales? ¿Cómo puede ser que con todo eso estemos todavía tomando decisiones que no aborden los temas de... Es como que tú tengas diabetes, presión arterial, un problema de un tumor, un problema de falta de memoria y se te rompa la uña y te preocupes de la uña. Pero ve, Mauricio, la firma del Tratado de Acuerdo Comercial con Europa fue una presión del sector privado. ¿Sí? Ya el sector privado le arrinconó al presidente, a Correa. Y le dijo, si no hacemos esto nos vamos a hundir. Entonces él se vio obligado a hacer el Tratado de Libre Comercio con oposición grande de personas que están actualmente en el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Qué están buscando ellos? Tratados de libre comercio con países a los cuales no tenemos relaciones. Ahora hay un cambio. Y se está firmando un tratado de libre comercio con los países, con Noruega, con Islandia, con Luxemburgo, con la Rusia, que son tratados importantes. Y se está buscando con los Estados Unidos. Mira lo inteligente que digo yo del secretario político que vino acá a visitar de los Estados Unidos, que le felicitó a Moreno por haberse abstenido de la votación en la OEA. Abstenido de la votación en la OEA. Eso quiere decir que esperaban que sigan con esa política, que sigan más abiertos a una política más racional de política internacional. Por eso les felicita. La abstención no es nada. La abstención es un cambio en la política ecuatoriana, porque antes siempre votaba a favor de Moreno, de Maduro. Entonces la abstención para los Estados Unidos fue un cambio importante y les felicitaron. Lo primero que hizo el secretario fue, con los medios de comunicación, señalar esa felicitación al Ecuador por abstención. Y yo me llamó, ¿cómo así le felicita? Pero digo, no, qué inteligente, ¿no? Él quiere profundizar la política del Ecuador frente a Venezuela. Lograr que el Ecuador cambie. Pero estamos viendo que está solicitando que se escuche a la persona que no fue invitada por algunos países latinoamericanos a la reunión en Lima. Ellos quieren ir como a meterse en una fiesta no invitados. Y el Ecuador participa de esa política. Ahora, lo que sí es cierto es que no deja de ser el mismo partido. Lenin es Alianza País, lo que era Correa. Entonces, ¿por qué van a ser tan distintos? Tal vez el error es pensar que pueden ser muy diferentes. Puede ser ese el error, pero a veces la economía te pone tus propias limitaciones. Ahora, tal vez la mea culpa tal vez sea que, digamos, estos economistas que proponen estas ideas, los heterodoxos, a lo mejor tienen mayor capacidad de difusión de sus ideas, porque sí llama la atención que las ideas que ellos proponen sí son mejor acogidas por la mayoría de la población. No por la mayoría de la población, perdóname, porque yo creo que la población no está de acuerdo. La población no puede estar de acuerdo con el Bitcoin. La población no puede estar de acuerdo con que se siga endeudando el país. ¿Tú crees que saben lo que es el Bitcoin? Yo creo que no saben. Entonces no podemos decir, ¿vos crees que el país sabe que la ministra de Finanzas es una buena funcionaria para el Ministerio de Finanzas actual? No sabe. No podemos decir que esto es una señal de que se están moviendo de acuerdo a lo que pide las bases. Esto se está moviendo porque el presidente Maduro quiere moverse así.
Maduro. Así que el Pero presidente, Moreno. ¿ves? A lo mismo que ¿ves? Porque si hablamos de política internacional es más o menos lo Claro, mismo. el problema es que esto no, o sea, nos estamos medio riendo el tema a ratos, pero esto no es solo el problema, pues el problema es también político, porque recuerda la coyuntura que estamos atravesando. Creo que la única noticia buena que hemos recibido en las últimas fechas son los nombres de los miembros de la nueva comisión esta transitoria. ¿Sí? Es la única buena noticia que hemos tenido. ¿Sí? Pero del resto, el tema está muy complicado. Y a mí me da un poco de recelo de que se le vaya de las manos toda esta coyuntura al presidente y empiece a generarse una suerte de, ¿cómo te diría yo?, de lucha interna que no pueda ser moldeada por el propio gobierno en el buen sentido. Porque tienes un problema político terrible, ahí está un problema con el presidente del Congreso, un problema con el fiscal, o sea, el problema es grave. Pero ve, el problema más grave todavía yo veo es cómo el Congreso, la gente que está en el Congreso, toman decisiones, toma una decisión, el Partido Social Cristiano toma una decisión y votan todos, verás. El partido de los morenistas votan una decisión, todos votan igual. Y los que estaban con Correa, todos votan igual. Entonces aquí quien manda son 4 personas, que les dicen, tienen que votar así y así votan todos. Entonces a mí me llama la atención, por ejemplo, el asunto después de haberse presentado lo que se presentó en el video, que partidos de oposición, por ejemplo, uno vote por la salida y el otro dice, no, yo espero unos 3 días más para votar por eso. Pero se mueven así, ellos deciden del voto quién les dice cómo deben votar. No es una cuestión que sale de ellos. A mí me parece que el voto de todos los de Creo votaron así, todos los socialcristianos votaron así. Eso no significa que el voto salió de ellos. Es que alguien desde arriba les dice cómo deben votar. Igual con los correístas, igual con Maduro, igual con morenistas. Entonces les dicen, entonces estamos con un Congreso que reciben órdenes. Pero eso ha sido medio histórico, Rodrigo. No. Antes del país era diferente hoy. No, se ha habido líderes de grupos que han... Se supone que es la disciplina partidista. No, pero antes en el Congreso había unos grandes debates, grandes discusiones, en donde unos señalaban unas cuestiones, las políticas salían del Congreso, no es que el presidente les decía hagan esto, no es que el presidente Borja decía tienen que hacer así, no, era el Congreso que tenía su propio criterio y en base a eso es lo que ellos votaban. Ahora vos ves que son los líderes los que manejan, antes no era así. Bueno, ahí como país tenemos un problema que debe resolverse, o sea, el tema político no puede quedar así, o sea, me parece inmanejable la situación si esto continúa de la forma como estaba presentándose. Algo van a tener que hacer, algún acuerdo, alguna decisión, algo que baje un poco la intensidad del problema, porque ¿cómo tú aplicas un programa económico asumiendo inclusive que lo hagan bien, con un ambiente político tan convulsionado? Pero aquí lo que deben discutir son los 4 líderes que manejan los partidos. Y después les deciden a los del Congreso qué deben hacer. Okay. Pero si no hablan entre ellos, entonces es bien difícil. Porque lamentablemente políticamente estamos enfrentados a un Congreso que obedece a 4 personas. A 4 o 5 personas. Entonces hay que hablar, las 5 personas tienen que ponerse de acuerdo para ver qué hacen con el Congreso. No necesitas hablar con los legisladores. Y es una lástima porque vos ves en el Congreso algunas personas que yo les respeto muchísimo, pero lo que sí me da pena es que obedezcan hacia dónde deben moverse. Eso sí es una demostración de que les falta tocte. O sea, no tienen independencia, tienen que decir qué es lo que tienen que hacer. Eso es lamentable. Están demostrando eso al país. Eso están demostrando, de que ellos adoptan una política en el Congreso
que no es nada más de una persona de arriba que le dice qué es lo que debe hacer. Y no tienen vergüenza. Por lo menos deberían faltar a esas reuniones. Digamos, la situación que tenemos ahora es muy distinta de lo que tuvimos hasta hace un año, más o menos, porque por lo menos ahora tienes bloques de oposición y las fuerzas son diferentes, ya no hay un bloque mayoritario. Así es. Eso es bueno, para la democracia. Daniela, pero es cierto lo que tú dices, pero es lo que se llama la disciplina partidista. Hasta cierto punto lo que se busca es que los partidos sean la representación de una ideología. Es que no es el partido, es de líderes. ¿Cómo puedo pensar yo que todos los social cristianos piensen de la misma forma que votaron y todos los del Creo piensen de la misma forma que votaron? Más respeto merece la gente de izquierda, del grupo ese de la izquierda democrática, que al menos votan en forma independiente y toman una decisión porque hay votos para diferente lado, se mueven para diferente parte, pero no son obedientes de un líder. Y eso es la preocupación. ¿Qué puedo esperar de ese Congreso? Yo no espero mayor cosa, porque ellos obedecen a alineamientos que les dan los jefes. Entonces aquí los jefes tienen que conversar entre ellos. No sé, algunos deben conversar, ¿no? No todos. Bueno, vamos a entrar a una segunda pausa para continuar con la última parte del programa. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de Continuamos Economía en 3D. Gracias, estimados amigos, por compartir con nosotros este análisis sobre la situación económica y política en esta tercera parte del programa Economía en 3D, de alguna manera deshuesando la situación actual política, económica, la salida del ministro de Economía y Finanzas, el ingreso de la nueva ministra y la coyuntura política. Yo quisiera en esta parte tercera del programa abordar algo que me parece tal vez de aporte al entendimiento de los que nos escuchan, los televidentes, que es cuáles serían las acciones que a nuestro criterio debería hacer el gobierno, un poco quitando a las personas de la discusión, sino desde el punto de vista conceptual. ¿Cuáles deberían ser las acciones para que la situación económica mejore? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Cuáles serían los cambios fundamentales que tienen que darse? Así que tal vez, si les parece, opinar un poquito de esto para dejar un mensaje de contribución, a pesar de que sí lo hemos dicho en todos los programas, muchas cosas, pero no está por demás nuevamente abordar algunos de esos temas. Así que, Daniela, ¿qué dirías tú? Un tema que me llamó la atención, yo estuve en Cuenca hace un año, y hace un año me llamó la atención la cantidad de turistas que estaban llegando a la ciudad. Con la situación económica tal cual, no había ninguna diferencia, no es que haya habido una política especial ni nada. Y los cuencanos empezaron a invertir en la remodelación de casas en el centro histórico para hacer hoteles. Volví hace 2 semanas y la situación es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hubo una decisión administrativa que eliminó las frecuencias de vuelos a Cuenca y disminuyó las frecuencias de vuelo a Cuenca y disminuyeron los turistas en casi 70,000 turistas de golpe. Eso ha hecho que muchas de las inversiones del sector privado estén en pérdida y están quebrando. Es una decisión administrativa, y cuando uno les pregunta a los hoteleros qué es lo que está pasando, dice, es que nunca, o sea, las decisiones de política económica, las decisiones que se toman en Quito, generalmente no conversan más allá de su entorno. Y tal vez, si eso está pasando en Cuenca,
seguramente se replica en otras provincias, en otras ciudades y en otras provincias del país. Es decir, tal vez conversar un poco más con las personas, porque son decisiones administrativas, no es una decisión de política económica, y sin embargo han matado o han destruido en gran medida el turismo, cuando se supone que estamos impulsando el turismo como una de las medidas para atracción de divisas. Es lo que dicen, es que ahora tú para irte a Cuenca puedes pagar hasta $300 por pasaje. Dice, prefieren irse a Lima o a Miami. Ya no están viniendo a Cuenca, cuando antes estaba repleto de turistas. Y la economía giraba en torno del turismo. Ya, o sea, en ese sentido, ¿tú crees que hay cosas que son relativamente simples que se pueden hacer? Yo creo que hay muchas. Para promover ingresos por esa vía, digamos. Por esa vía, y tal vez, digamos, a veces nosotros tal vez pensamos en que las políticas tienen que ser muy complicadas. Y a veces no es tan así. Hay cosas simples que se pueden hacer. Que se pueden hacer, y rápidamente. Yo creo que antes la Junta de Planificación fue una institución extremadamente positiva. Tú ves en la década de los 50, de los 60, de los 70, que la Junta de Planificación trabajaba todo el año en hacer investigación, haciendo investigaciones. Por ejemplo, esto del turismo que hablas en Cuenca, ya hubiera habido un documento, porque habían especialistas en turismo que debían haber, con toda seguridad, te hubieran hecho un análisis sobre lo que estaba pasando en Cuenca, ¿no? Eso permitía al gobierno adoptar determinadas medidas. Aquí sabemos que el problema que tuvo Cuenca fue un problema de TAME. TAME tuvo unas pérdidas terribles, entonces TAME comenzó a limitar los vuelos. Pero igual que fue otras aerolíneas, o sea, dejaron de ir 2 aerolíneas más. Bueno, pero más era el asunto de la cuestión TAME, que es una empresa de aviación nacional que tiene que tomar en cuenta determinadas economías externas, y esto es una economía externa que, si bien esto le podía generar problemas a TAMES, pero generaba un problema externo de economías externas muy positiva, que es el turismo en Cuenca, y que movía la actividad económica. O sea, desde el punto de vista social, el movimiento de TAME hacia Cuenca era positivo para el país, era positivo, a pesar de que eso le podía generar determinadas pérdidas a TAME, que eso debía cubrir el gobierno, pero tomando en cuenta que habían economías externas positivas. Eso que requiere de eficiente manejo, eficiente gestión, es lo que se ha abandonado. Ya no hay, ya no se habla. Lo que tú muy bien estás señalando, mira, eso es un problema, que se redujeron los vuelos, se disminuyeron los vuelos, tenemos una empresa estatal que está quebrada, ¿no? No por ir a Cuenca, sino por ir a Nueva York, por ir a Caracas, por moverse a Buenos Aires cuando no tenían mercado. Entonces todo eso que le generaron problemas ha generado que se tenga un problema en Cuenca, porque no puedes pensar vos que las aerolíneas hayan perdido demanda ahora que Cuenca se estaba convirtiendo para el turismo algo muy importante, frente a otros años donde habían muchos vuelos a Cuenca y no había ese turismo que hay ahora. Claro, ahí se podría buscar tal vez un acuerdo con alguna empresa privada de aviación para dotarle del flujo de turistas a ciertas zonas. En este caso estamos hablando de Cuenca. Porque claro, por el otro lado estamos diciendo, oye, TAME es una piedra en el zapato, o sea, algo va a tener que hacer el gobierno con TAME, o sea, eso es una pérdida que sigue creciendo y sigue aumentando. Pero a lo que yo voy es que existen problemas que son de esa magnitud, que no son grandes y que son de fácil resolución. Y que hay como integrar. Y que hay como que integrar y cómo hay que solucionar con otras políticas, y sin embargo esas cosas no, es lo que tú dices. No se planifican. No se planifican, no se estudian, no se plantean. Sí. Fíjate, si nosotros vemos el volumen de depósitos en la economía ecuatoriana y vemos el volumen de créditos en la economía ecuatoriana y sumamos las dos cosas para ver respecto al PIB qué representa, vamos a ver que eso suma más o menos unos 60.000 millones, para ponerlo bien en redondo. Eso es un concepto de profundización, de formalización, llamemos, de la actividad financiera. El Ecuador, eso yo he venido sosteniendo tiempo atrás,
puede convertirse en una especie de zona franca financiera por el hecho de estar dolarizado. Este país tiene el potencial, o podría tener el potencial, de convertirse en una suerte de Panamá. La relación PIB respecto al PIB de depósitos y crédito en Panamá es cerca del 200%. Sí. O sea, es una locura, y por el solo hecho de estar dolarizados. Pero, ¿qué hacemos para que vengan esos capitales de esos bancos a estar aquí en Ecuador? Porque aquí no está un BBVA, aquí no está un Santander, aquí no hay un banco extranjero grande que le mueva al mercado, inclusive que baje el costo del financiamiento. Eso no existe, pero tenemos la ventaja de estar dolarizados. Entonces yo creo que ahí también hay una válvula de crecimiento. Y verás, y tenemos otra cuestión. El manejo discrecional de la política de supervisión bancaria. Por ejemplo, se toma una legislación, se señala, los bancos no pueden distribuir utilidades. Y vos ves que después se permite a un banco distribuir utilidades. ¿Cómo así? El superintendente decide, no hay una cuestión legal. Entonces se toman medidas discrecionales a favor de unos y en contra de otros. Y ni siquiera eso se conoce porque no se publica. Entonces hay ese tipo de medidas. ¿Cómo puedes esperar que venga la banca extranjera a un mercado chiquito como es el Ecuador, que no tiene internamente cómo hacer negocios? Panamá tiene una fuerza financiera y un mercado monetario importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene relaciones con el resto del mundo y hace transacciones en el resto del mundo. No es con Panamá, que es un país pequeñito como el Ecuador. Entonces el Ecuador tiene que abrir su legislación para que permita eso. Y yo veo bien difícil, porque está acostumbrado a este tipo de políticas discrecionales, que les dan una ventaja a unos, unas desventajas a todo el resto, y así. Ahora, por ejemplo, dicen, la tasa de interés del microcrédito tiene que bajar en los bancos. Y en las cooperativas tienen que mantenerse las tasas anteriores. Entonces hay una política discrecional. ¿Por qué hacen eso? Porque saben, porque si a las cooperativas no les permiten bajar, es porque algo malo representa bajar la tasa de interés en el microcrédito. Pero no importa, a los bancos sí les bajemos. ¿Y qué están haciendo? Que los bancos especializados en microfinanzas están con serios problemas como consecuencia de esto adicional, que les obligan a conceder crédito a tasas inferiores al riesgo. Pero digamos, si es que estos tomadores de decisión conversaran con los diferentes actores, no pasarían estas cosas. Y yo lo que voy es que no puedes tomar las decisiones de política sin conversar con los diferentes actores, porque tienes que conciliar intereses. Pierdes poder si conversas. ¿Pero por qué? Poder, porque es así. Cuando estuvimos en el proceso electoral, en la campaña, nosotros abonábamos por un proyecto que yo creo que es un proyecto muy bueno para el Ecuador, que es el tema de la autopista Quito-Guayaquil. Le hicimos los números, hablamos con alguna gente especializada en el tema, eso nos demandaba probablemente unos 1.500 millones de dólares. Pero el impacto en actividad económica y en empleo de una obra de esa magnitud, donde el Estado no tenía que poner $1, esto era un tema absolutamente privado, sería gigantesco. Yo diría, si ya querían feriarse la plata, métanse a la autopista, pero no se metan a la refinería del Aromo, pues, que por cierto cuesta bastante más que la autopista. Entonces, si hay proyectos puntuales, lo que el otro día conversamos, caminos vecinales, Rodrigo. Los caminos vecinales en el Ecuador son caminos que aíslan a las zonas rurales de los centros urbanos. Eso ha sido algo absolutamente fuera de la política de vinculación del sector agrícola con las grandes ciudades. Las políticas de vialidad han estado concentradas en las vías centrales de comunicación del país, más no en estas rutas de canal secundario. Pero es un tema de las competencias a nivel de gobierno. Puede ser lo que sea, pero es parte de lo que se podría hacer para promover eso. Vos dices, es necesaria una apertura, ¿no? Una apertura internacional. Ve lo mejor, ¿cuál es el mejor subsidio que tiene el Ecuador? El bono tributario.
¿no es cierto? Ese es el mejor subsidio, porque llega realmente a la gente pobre. ¿Quién es el autor de esa política? El Banco Mundial vino y les indicó que deberían hacer eso para tratar de localizar el subsidio. Y se realizó eso. Y esa es la política de subsidio más importante que tiene el Ecuador. ¿Tú dices el bono de desarrollo humano? El bono de desarrollo humano. Fue una propuesta del Banco Mundial. Desde el gobierno de Maguad. Desde el gobierno, el creador aceptaron, que se llamaba bono de la pobreza. Aceptaron la opinión del Banco Mundial. Y así se desarrolló. Mira, el SRI, el cambio muy importante que hemos visto en la institución, el SRI, ¿de dónde proviene? De consultorías que se hicieron con AID. De ahí nace la institución. Del servicio de rentas internas por el anterior. Por la Entonces, Dirección General de Rentas. Con Elsa de Mena implantó todo lo que venían en los estudios que hacían gente muy preparada. Y de ahí nace el SRI. Entonces, ese tipo de cosas es lo que el Ecuador requiere. Y estamos hablando, por ejemplo, hay un organismo que es importantísimo en conocimientos del mercado financiero y monetario, que es el EFSAF, que tú conoces muy bien, Mauricio, que vienen aquí gente experta a dar indicaciones qué es lo que se debe hacer. Creo que desde la época que yo estuve en el ministerio no se ha vuelto a hacer. No se ha vuelto a hacer nunca. Eso se hizo y el Ecuador no terminó de hacer, porque no aceptó todo lo que le decía el EFSAF. Pero esos tipos de cosas, o sea, hay políticas internacionales que han sido ya aprobadas, que son muy bien gestionadas, muy bien realizadas, son proyectos muy buenos, que la experiencia te dice que tienen efectos muy importantes. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿No? Este año se organiza la LACEA en Guayaquil por la SPOL. Y creo que es la primera vez que viene la LACEA al Ecuador, que es el Congreso de Economía y Econometría más importante que hay anualmente. Ese proyecto de la LACEA fue impulsado siempre por el gobierno de Colombia y se aprovechaba la LACEA para presentar nuevas ideas, para que los economistas discutan, para proponer cosas. A mí me parece bien importante que este año se haga la LACEA, va a ser en la SPOL, y podría ser una forma, digamos, para impulsar ciertos temas, ciertas ideas nuevas, porque también es importante, es parte de la apertura al mundo, claro, de las discusiones que hay que hacer. Así es. Y vienen 2 Nobel de Economía, vienen un montón de académicos de todas las universidades, va a estar bien importante. Entonces sería importante también ahí aprovechar esos espacios. Ahora yo te digo, estas contribuciones de estas instituciones, de los organismos multilaterales, de los foros, damos algún tipo de contribución ciudadana, tienen algún rato que ser percibidos como decisiones de gobierno, porque si el gobierno no adopta las decisiones, puedes traer todos los foros que quieras y todas las instancias que quieras, pero el país no avanza. El gobierno tiene que tomar la decisión de hacer ciertas cosas, porque caso contrario seguiremos con esta inercia y los temas no se van a resolver. Verás, Mauricio, hemos visto en los diarios, en los programas de televisión, en las radios, en las emisoras, que la gente está hablando de los problemas económicos. Y lo que la mayoría señala que el problema fiscal, la raíz del problema económico, está en el problema fiscal, que no tiene los suficientes ingresos para ese gasto enorme que tiene que cubrir. Pero también tienes el grupo de los heterodoxos que te dice que no es necesario la austeridad para salir adelante. ¿Sí? Ellos están hablando de ese tema también. Pero ellos tienen que decir en qué país del mundo vos puedes resolver los problemas de los equilibrios si no resuelves el equilibrio fiscal. ¿En qué país del mundo? ¿Qué es lo que ¿Cuál país? ¿Es Rusia? No, ¿es Cuba? ¿Sabes lo que te dicen? Que utilizan ejemplos no comparables y te dicen, por ejemplo, ahí está Estados Unidos. Ha vivido con déficit fiscal y déficit comercial. Y ahí está. No ha habido el problema. Cuando no te dicen que todo el mundo va y deposita sus ahorros, el ahorro del resto del mundo va y lo pone en Estados Unidos. Sí, y con eso financian todo. Financian lo que quieren. En cambio uno tiene que salir a mendigar recursos afuera para que le presten para cubrir. O sea, las realidades son absolutamente
absolutamente distintas, pero yo creo que en ese sentido sí hay que aclarar cuál es el problema de tener un déficit fiscal, y no un déficit del 1%, del 0,5%, del 2%, un déficit del 7%, o sea, es un desequilibrio. Vos tienes que tener una política fiscal que esté relacionada con la actividad económica. O sea, tú debes tener déficit cuando tienes problemas, cuando necesitas empujar la economía. Pero ¿cómo haces ese déficit? Tú tienes que pensar que el sector privado es el creador de la riqueza en el Ecuador, no es del sector público. El sector público no genera riqueza. El sector público lo que tiene que preocuparse de los asuntos sociales, de dar más oportunidad a la gente para que tenga una mejor educación, una mejor salud, ¿no? Eso es lo que debe preocuparse, de la seguridad, ¿no? Mejorar, el gobierno tiene que hacer investigación para mejorar la calidad de la educación y de la salud, para tener, por ejemplo, una salud primaria también. No necesitas solamente hospitales, sino vos puedes tener un efecto muy positivo también a través de salud, de políticas primarias de salud, ¿no? Enseñar ese tipo de cosas. Igual la educación es igual. Hay que fortalecer, esas es las mejores políticas sociales que tú puedes adoptar, pero pensar que en intereses nosotros vamos a pagar muchísimo más que lo que se destina a educación, es lamentable. Un gasto corriente, el pago del endeudamiento terrible del gobierno, va a generar recursos que... Yo hice un trabajo hace poco en un seminario, y si el ritmo sigue como está, en el 2021 probablemente tengamos un 100% de relación deuda-PIB. O sea, si no le paras a esto de alguna manera, y asumiendo que nos preste, porque ese es otro... Pero los heterodoxos te dicen que Japón tiene más del 100% del PIB, sin tomar en cuenta que esa moneda, el japonés con su moneda puede comprar en cualquier parte del mundo, le aceptan esa moneda. Así es. El Ecuador no puede crear dólares, entonces no puede darse el lujo. Y antes, cuando tenía sucres, nadie aceptaba el sucre afuera. Ni en Colombia se aceptaba. Ni aquí pues podías arrendar un departamento. Yo creo que uno de los grandes males de todo eso, te digo, uno de los grandes males que hemos tenido aquí en el Ecuador al menos es, hemos ideologizado tanto el manejo económico que esto ha generado, yo te digo, en la práctica serios problemas. O sea, eso de darle color a las cosas, de decir esto es neoliberal, esto es heterodoxo. Eso es lo aldeano, es igual que el fútbol. Es una discusión tan... yo te diría caduca, pero ¿sabes qué? Y siguen con lo mismo, y se crean grupos, y los movimientos, y la cosa, en vez de pensar que hay una línea donde tiene que transitar el manejo económico. Pero también es una falta de educación económica. Pero que eso aceptes a nivel general, porque no, claro, tú puedes terminar, no. Pero esto que de gente que ha tenido ciertos años de estudio, me parece impresentable. Pero, por ejemplo, tú vas a Chile y todo el mundo te habla de economía. Sí, todo el mundo tiene nociones básicas. Pero nadie se le ocurre decir que un déficit fiscal grande es bueno, pues. No, pero porque todos tienen un criterio más o menos. Claro, en Chile no puedes presentarle a una persona como estos heterodoxos de que vaya a la televisión y pase desapercibido. No, es imposible. No hay manera. Se le ríen, se le burlan. Le sacan con la seguridad. Aquí no, aquí le siguen invitando a las emisoras todas las semanas. Ese es el tema. Es como que falta educación económica. Falta educación. Sí, hay una falta de cultura económica, sin duda alguna. Qué pena, estimados amigos, se nos agotó el tiempo. Queremos agradecerles nuevamente su atención, su confianza en escucharnos e invitarles a que lo sigan haciendo en las próximas entregas. Les agradezco mucho, estaremos en contacto próximamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.